Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima, no sé qué. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo, no sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1.000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo, aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima, no sé qué. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo, no sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1.000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo, aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Subimos a lo más alto para llegar hasta ti. Boxon 3 Comunicación Natural. Colaborador oficial de la Semana Negra de Gijón. Niñas salvajes, primera novela de género negro para adultos publicada por MAI. ¿Y qué vamos a descubrir en esta novela? Evidentemente no vamos a revelar el final. El sol me ha dado en la frente, pero no me he vuelto tan tonto todavía. Pero sí que les voy a hablar de una novela muy bien escrita, de una trama
misterio que entra pronto en un juego de trampas, de callejones a veces sin salida, otras veces de soluciones sorprendentes. Vamos a conocer a alguien, a una protagonista como Jimena, que es una periodista avezada, aunque no le han ido bien las cosas, que se mete en una investigación no tanto animada por la idea de conseguir una scoop, una exclusiva, sino de desvelar quién mató a alguien muy próximo a ella. Y a raíz de lo que va a ir descubriendo, se va a dar cuenta de que una buena parte de toda su vida está construida sobre falsos cimientos. A partir de ahí iremos conociendo a personas que transitan por el entorno de Jimena, pero que también tienen que ver con el misterio del que estamos hablando. Y lo que nosotros, los lectores, pensábamos que era una novela de misterio más, se va revelando como algo más turbio, algo más oscuro, que reflexiona también sobre aspectos bastante duros de nuestro pasado más o menos inmediato. Es sorprendente, además, que alguien como como Mai tan joven, perdona que te confunda con tu protagonista, aunque a veces parece que hay ciertas sinergias entre tú y ella en la forma de expresaros, es alguien como Mai pues haya ido a buscar un elemento como este, que a veces parece que no sucedió o queda muy lejos en el pasado o no tiene la importancia suficiente como para escribir sobre él, y luego, además, salga vencedora del reto que supone escribir una novela, insisto, tan densa, pero al mismo tiempo tan entretenida como están Las niñas salvajes. Así que, bienvenida a la Semana Negra, Mai, y como primera pregunta, quisiera que nos hablases un poco de la génesis de esta novela, de dónde surge la idea de escribir Estas niñas salvajes. Bueno, pues hola a todas, muchísimas gracias por estar aquí hoy. Gracias a José por presentarme, por su pasión por las niñas salvajes. Creo que lo transmite muy bien y creo que vamos a tener una conversación muy interesante. También gracias a la Semana Negra de Gijón por invitarme. Es la primera vez que estoy aquí, es mi primera novela negra y creo que es muy buena pregunta para empezar. ¿De dónde nace Las niñas salvajes? Nace de un proceso personal. Yo siempre he sido autora de literatura juvenil. He escrito literatura juvenil tanto para librerías, el circuito normal comercial, como para prescripción de instituto, pero llevaba mucho tiempo queriendo dar el salto a literatura adulta, pues sentía que yo misma necesitaba personajes que me acompañaran en mi madurez vital. De ahí nace un poco el proyecto de Las niñas salvajes, de ese salto a literatura adulta, y yo como lectora de literatura adulta pues consumo, adoro y me engancho a la novela negra. Y me di cuenta de que era un género en el que podía tratar todos esos temas sociales, de los que bien hablas, todos esos temas políticos, y que a la vez pues, me facilitaban tener una trama que enganchara y llegar a un público nuevo. Entonces, de ahí nace un poco el proyecto de Las niñas salvajes, de esa necesidad de cambio. Como os decía, pues evidentemente no reventaremos el final de esta novela, pero sí que iremos pergeñando algunos de los detalles más importantes o de algunos de sus personajes. Y uno de los principales personajes de la novela es el paisaje en el que transcurre, que es un paisaje urbano, que es el de Granada. Una Granada que descubrimos al principio de la novela pues, como la ciudad bella que todo el mundo conocemos, que paraíso de turistas y de universitarios. Y poco a poco vamos descubriendo que detrás de esa fachada hay algo más. Hay historias, muchas historias a veces truncadas, que no son tan felices o tan bellas o tan triunfales como la propia ciudad. Háblanos un poco por qué escogisteis Granada y por qué optasteis por contar esa Granada un poco más oculta, que no está en esa superficie tan reluciente. Pues mira, yo casi todas mis novelas siempre las he ambientado en Madrid, en Barcelona, fuera del Estado español, incluso en sitios ficticios que una se imagina. Y llevaba mucho tiempo queriendo llevar mi narrativa al lugar al que pertenezco, que es Andalucía. Evidentemente hay dos sitios que conozco bien de Andalucía. Uno es Ayamonte, porque mi seudónimo pues, viene de mi pueblo, soy de Ayamonte, de Huelva, y otro es Granada, porque es el sitio en el que vivo desde hace 5 años. Mi madre además es granaína y me he criado siempre entre un lugar y el otro, sobre todo por la familia, ¿no? Entonces tenía claro que quería tirar de un lugar cercano a mí que yo pudiera conocer. Creo, y fue algo que hablamos tú y yo ayer, que Las niñas salvajes no habría existido si no fueran Granada. O sea, Granada es una protagonista más. Granada, evidentemente, es una ciudad muy turística, muy estudiantil, pero también es una ciudad que tiene muchísimas leyendas y una historia que muchísima gente no conoce. La mayor parte de la gente que conoce esas historias son los granaínos y las granaínas. Y he tenido una fuente de documentación muy importante, pues porque parte de mi familia es de allí, ¿no? Y nada, decidí hacerlo allí porque era un lugar que conocía, porque si el primer cuerpo, ¿no? Que esto no es spoiler, el primer capítulo aparece en una plaza en el Albaicín, yo podía irme a esa plaza, ver cómo incidía la luz, ver qué personas había a esas horas y una serie de datos importantes que creo que hacen que una novela sea más verosímil.
y de ahí elegir que sea Granada. Por supuesto también porque es una ciudad muy mágica, porque creo que aunque no viváis en Granada, conocéis Granada, habéis estado de visita en Granada y creo que es una ciudad que se presta a la novela negra, especialmente el Albaicín, que es el barrio donde yo vivo, que conozco muy bien y que además pues, es protagonista también de la novela. Y ahora vamos ya a meternos un poco en aguas más turbias. Como les decía, lo que en principio tiene el envoltorio de una novela de misterio más, de un thriller entretenido, se preocupa también de profundizar en algunos de los aspectos más oscuros y reales de nuestro pasado más inmediato. Y hay un tema que pronto va a saltar a la luz, con lo cual tampoco le estoy reventando nada al lector, pero creo que sí que puede ser interesante para aquellos que quieran saber más sobre un tema como es el de los bebés robados. Además, May tiene una valentía, que es que cuando centra esa acción no lo hace como otros narradores o otros investigadores que lo han hecho en los años de la posguerra española, sino que se va a los primeros años de nuestra democracia, periodo en el que todavía está documentado que existían sucesos relacionados con el robo de niños. Ello lo construye también de una forma muy delicada. Es muy doloroso lo que cuenta, quienes lo sufren llevan unas heridas internas que se van a ir abriendo a lo largo de la novela y tal vez sea bueno que se abran para luego poderlas curar. Y al mismo tiempo es capaz de construir sobre eso una ambientación a veces casi mágica. Le decía ayer que tenía también esta novela cierto componente mistérico, porque ¿qué fue de aquellas niñas que desaparecían, de las que nadie se preocupaba por ellas? Evidentemente May sí que se preocupó por ellas, se preocupó por recuperar esas historias y contarla de ellas. Yo quiero que nos hablases un poco de cómo llegaste a estas historias y cómo lo has tenido esa sensibilidad para poder tejer una historia de esta profundidad, de esta turbiedad, al mismo tiempo respetándolas y al mismo tiempo siendo casi de construir algo, como decía, en una atmósfera muy delicada, casi mágica, por decirlo de algún modo. Bueno, a mí el tema de la memoria histórica es uno de los temas que más me interesa. En novela negra, además creo que el género novela negra se presta mucho para hablar de memoria histórica y dentro de la memoria histórica, pues el tema de los bebés robados siempre ha sido un tema que me ha apasionado, quizá en el sentido negativo, pero políticamente siempre me ha interesado, ¿no? Y es verdad que no tenemos tantísima ficción sobre el tema de los bebés robados. En general sobre memoria histórica sabemos que tenemos novelas y autores que hablan de memoria histórica, pero no es lo hegemónico quizá en el mercado y tampoco dentro de la novela negra. ¿De dónde viene ese interés? Siempre yo me he criado en una familia muy política, con muchos intereses, entre ellos la memoria histórica, y eso siempre me ha ayudado también a desarrollar los míos propios. Con los bebés robados es verdad que cuando empecé a leer sobre el tema y vi que después de la transición se seguían robando bebés en los hospitales, pues me quedé horrorizada, ¿no? Y me di cuenta de que, claro que ocurría en el franquismo, también ocurre después de la transición y por qué no escribir sobre ello. En Granada, además, es una de las ciudades andaluzas con más robos de bebés. El Hospital de San Cecilio, que aparece nombrado en la novela en una serie de escenas que son muy importantes, era el sitio donde más bebés se robaban allí y se siguieron robando hasta finales de los 80, principios de los 90, que me parece una locura. También, evidentemente, escuché historias, hablé con la Asociación de Bebés Robados en Andalucía, he visto una serie de documentales. No ha habido mucha documentación, pero es cierto que era algo que seguía ocurriendo, que ocurría en los hospitales centrales de la ciudad. Y por qué no darle voz a esa historia a través de la ficción, porque yo creo que también nos concienciamos y reflexionamos a través de la cultura que consumimos. Y me di cuenta que era algo que podía encajar muy bien dentro de la trama de una novela negra. Y ahora vamos a ir hablando un poquito de tus protagonistas. Evidentemente la protagonista principal es Jimena, que es, como decíamos antes, es una periodista. La vida no la había tratado mal en principio, una buena familia, un entorno laboral que no está mal, aunque no había descollado, y una muerte muy próxima, como decíamos antes, es lo que hace que ella se sumerja en una investigación, en algo que siempre había anhelado, de investigar un crimen, incluso colaborar con la policía, pero por diversas circunstancias, por su profesión, tal vez también por su sexo, no había podido hacerlo. Y ese es el principio de la novela, y Jimena va a ir cambiando también a lo largo de la misma, descubriendo cosas que la afectan al misterio que está investigando, pero también cosas que a ella le sucedían. Háblanos un poquito de Jimena. Pues sí, yo en mi narrativa las protagonistas siempre son mujeres. Me gusta además que tengamos referentes mujeres que sean reales y verosímiles, que tengan sus luces y sus sombras, y creo que Jimena es ese tipo de protagonista. Es una mujer que tiene sus luces y sus sombras. Creo que además es una mujer con muchísima autodeterminación y creo que eso es muy importante también para la novela. Desde el principio, yo creo que antes de existir Las niñas salvajes ya existía en mi mente la figura de Jimena. Jimena
es la protagonista, pero también es una periodista que se ve envuelta, como bien explica, en la investigación de un crimen, pues porque su jefe la llama y le dice, oye, investígame esto. Y resulta que este cuerpo que aparece, esta víctima, es una persona que para ella es como su segunda madre, que es una monja que, pues bueno, que la educó de niña, que es una gran amiga de su madre. Esto, como os digo, es el primer capítulo de la novela, así que no os preocupéis. Y eso hace que ella empiece a investigar. A mí siempre me han gustado las novelas negras donde hay una conexión entre los crímenes y los protagonistas. O sea, me gustan las novelas donde la protagonista es la protagonista porque la historia está vinculada a ella. Y creo que ese es el caso de Jimena. Y ahora vamos a hablar de dos de tus secundarias, pero que tienen muchísimo peso, que casi podrían protagonizar el libro ellas solas. Una es Soledad, que es alguien que es peligroso. Es alguien que lo ha pasado mal, que ha pasado un verdadero infierno, literalmente, pero se ha sabido revolver. Es verdad que se ha revuelto con furia, pero también esa furia está enfocada y contenida. Yo quisiera que nos hablases un poco de la construcción de un personaje como Soledad, porque a veces el riesgo de incurrir en un exceso en un personaje tan fuerte como ella podría anular, tapar la historia tanto de la propia Soledad como de la propia trama. Y ahí no caes en esa trampa. En vez de en un momento dado de rendirte a Soledad, que insisto que es un personaje fascinante, que es una gran seductora para el lector, en cada página en la que aparece, toda tu atención se centra en la acción de ella. Has sabido también contenerla y has permitido que la narración siga fluyendo. Sí, a ver, yo creo que los personajes secundarios son muy importantes en una obra. El personaje de Soledad tiene muchísima importancia en la trama, pero como bien dice, está condensada, ¿no? Y no sabemos mucho de ella al principio. A mí me gustan mucho las técnicas dentro de la novela negra, donde las cosas pasan y no te das cuenta y luego entiendes por qué. Y es el caso de ese personaje y de otros personajes que hay dentro de la novela, como por ejemplo, pues no sé, la hermana de Jimena, Carmina, ¿no? Hay muchos personajes secundarios. Sí. No sé si hay alguien más. Y otro de los personajes por el que te iba a preguntar es precisamente este Carmina, que es todo lo opuesto a Jimena. Jimena es una mujer aventurera, que vive su sexualidad con una cierta libertad, que tiene una vida profesional. Carmina es como el reverso de Jimena, o por lo menos lo es al principio de la novela. Pues, chica que ha hecho buena boda, enamorada de su marido, que parece que va a tener un niño, que todo su vida. Y poco a poco también vamos a ver que ese suelo sólido sobre el que discurre la vida de Carmina se va derrumbando. Y también ese proceso de evolución del personaje de Carmina me parece muy interesante, porque también ofrece otra versión de la feminidad. Sí, a ver, en Las Niñas Salvajes tenemos a Jimena, que es la prota, pero su hermana es Carmina y son polos opuestos. Y sin embargo, Carmina es el pilar de la vida fundamental de Jimena. Si leéis Las Niñas Salvajes, enseguida veréis que Jimena es un alma solitaria, que no se relaciona, que vive en su burbuja con muchas adicciones y muchos problemas, y lo único que hay en su vida que realmente quiere y valora es a su hermana, que es todo lo opuesto a ella, porque su hermana es profesora de religión, ha seguido las normas de su familia, súper convencional, como bien dice, se va a casar, va a tener un niño, bla, bla, bla. Y en el caso de Jimena tenemos todo lo contrario. A mí me gustan los personajes que se contraponen y entender que nos podemos relacionar con personas que se contraponen a nosotros, y creo que eso también le da profundidad a Jimena y hace que sea un personaje más verosímil. Luego tenemos también otro personaje femenino que también es muy fuerte, que es Olivia, que es una policía de una unidad especial que se desplaza a Granada y digamos que va a implicarse también personalmente en este misterio, y digamos que también es alguien muy resolutivo, que no tiene ningún problema también en ocasiones para llegar a sus metas. Si tiene que poner a alguien en peligro, lo pone. Yo quisiera que nos hablases un poco, porque es alguien ético, es alguien moral, lo es, pero también es capaz de que para conseguir sus metas sacrificar lo que tenga que sacrificar. Háblanos un poquito de esta Olivia. Sí, yo creo que en Las Niñas Salvajes, como decíamos al principio, las protagonistas son las mujeres. Para mí era muy importante que, aunque hay protagonistas masculinos, entre ellos Hugo, que es un policía que es amante de Jimena y está a cargo de la investigación y que de alguna manera vincula a la periodista con la información que tiene la policía, al final quienes verdaderamente resuelven la historia y juegan un papel fundamental son las mujeres. Y a mí me parecía muy importante al escribir Las Niñas Salvajes que no quedara porque el personaje masculino fuera quien resolviera la historia o le facilitara a la protagonista la resolución, sino que si recibía ayuda, como es en este caso de Olivia, que fuera de otra tía. Me parecía muy importante, como hablábamos de los referentes femeninos que tengan autodeterminación, que son personajes muy distintos entre ellas, pero que al final son las verdaderas protagonistas de la novela, y creo que es muy interesante porque además el libro se llama Las Niñas Salvajes.
Es que son tal cual, niñas salvajes. De hecho, ni Soledad ni Olivia necesitan que nadie les salve. Probablemente serán los demás quienes necesiten que les salven de Olivia o de Soledad. Insisto que son personajes muy fuertes, pero también hay otras facetas que se exploran en la novela, como es el mundo de los medios de comunicación, el periodismo. Está representada por una periodista, digamos, de la nueva generación, que sería Jimena, esta mujer joven que lleva unos pocos años de carrera profesional, que conoce todos los inconvenientes que supone el trabajar en un periódico de provincias, descollar, encontrar con una noticia que funcione. Y tenemos también a Guillermo, que es, digamos, su jefe o el veterano que representa una vieja escuela. Y vemos como en ocasiones no solo son estilos distintos generacionalmente, sino que también hay formas distintas y contrapuestas de ver el mundo y de transmitir y de informar sobre él. Y yo quisiera que nos hablaras también un poquito de este contraste en cuanto al funcionamiento de medios de comunicación de Guillermo y de Jimena. Sí, yo es que, evidentemente, además de dedicarme a escribir, me dedico a otras cosas y durante años he trabajado en temas de comunicación. Y yo tenía claro que en mi novela negra la protagonista tenía que ser alguien pues, que se acercara a mí y un mundo que yo pudiera conocer fácilmente, ¿no? De ahí que Jimena sea una periodista y que se hable mucho del mundo de la comunicación y también de las frustraciones que tienes cuando trabajas en cuestiones relacionadas con la escritura. En el caso de Jimena, pues porque es una periodista a la que dedican a escribir artículos de cultura y a ella le gustaría dedicarse a artículos políticos y a otras cuestiones de interés de la ciudad y sin embargo no puede, pues evidentemente porque es una empleada de un periódico sectorial de una ciudad y tiene un jefe que le manda a escribir lo que sea, ¿no? Entonces creo que era un tema que a mí me interesaba trabajar, que además tuve que investigar mucho, porque claro, las escritoras y las periodistas tenemos poco en común, o sea, mi profesión con la profesión de una periodista tiene poco en común, y sin embargo, pues fue bastante accesible poder documentarse sobre este tema, y creo de nuevo que también le da cuerpo a la novela y pues la hace ser como es, ¿no? Bueno, ahora vamos a hacer una pequeña pausa en lo que son Las niñas salvajes, y yo quisiera que nos hablases un poquito de tu proceso de escritura. Antes nos decías que tu experiencia previa en el campo literario estaba centrada esencialmente en lo que era la literatura juvenil, había sido donde has publicado tus primeros trabajos, habías protagonizado también varias acciones relacionadas con promoción de lectura, en librerías y demás. Yo quisiera que nos hablases de esta evolución, no sé si ha sido un salto natural, si has utilizado las mismas técnicas narrativas que utilizabas en un medio y lo has trasladado al otro, si te ha costado más un medio u otro. Pues a ver, en el caso de Las niñas salvajes seguí un poco mi método de escritura habitual, que es escaletar, porque creo que casi todas, yo creo que no conozco a nadie que escriba novela negra sin escaleta, seguro que lo hay, pero en mi caso yo soy una autora muy metódica, de horarios, de escaletas, de guiones, me pongo, pues tengo un proyecto que escribir, preparo una escaleta, que para quien no lo sepa, pues como el guión del libro, que seguimos capítulo a capítulo. Cuando eso está terminado, hago el proceso de documentación y le añado a la escaleta, hago el proceso de escaletar los personajes y luego ya me siento a escribir y yo me pongo una serie de palabras diarias que cumplo todos los días. En el caso de Las niñas salvajes fueron 2000 palabras por día, ¿no? Que a veces son 2 horas, a veces son 3, a veces son 4. Y lo cumplo todos los días sin tener ni un solo día libre de lunes a domingo, porque en mi mente multiplicando por día son 3 meses. Ese es un poco mi proceso de escritura, que cuando empecé evidentemente no era así, pero ahora tiene que ser así porque me dedico a 1000 cosas más y no te dan los días, tienes una fecha de entrega. Es verdad que la diferencia con la literatura juvenil que yo he notado con Las niñas salvajes han sido varias. La primera, la profundización en el estilo. En Las niñas salvajes tardaba mucho más en terminar un capítulo que en cualquiera de mis obras anteriores, porque además siendo el salto a literatura adulta yo quería estar a la altura y tenía mucho miedo de ser un fracaso y de que la gente me leyera y viera de dónde venía, ¿no? Porque al final vengo de donde vengo, pero esto no es literatura juvenil, es literatura adulta que va enfocada a un público totalmente diferente. Y luego, por supuesto, también la documentación. Siempre te documentas cuando escribes, pero en el caso de Las niñas salvajes, que tiene una gran carga histórica y patrimonial sobre Granada y tiene temas de memoria histórica, necesitaba una documentación que yo nunca había hecho. O sea, el ir a un archivo, yo no he ido a un archivo en mi vida, yo no sabía ni cómo se entraba en un archivo, pues pisé todos los archivos de la provincia. Que aparece un pueblo en la novela y una iglesia con un archivo, yo iba a ese pueblo, iba a esa iglesia, pedía acceder al archivo, ya no solo por sacar información, sino porque Jimena reproducía mis pasos. Entonces ha sido un proceso muy interesante en el que he aprendido un montón y que además he disfrutado mucho. Y además te nota hablando que ha habido casi una inmersión en el personaje de Jimena. Sí, sí, sí. Y ahora vamos a volver a la novela. Ya digamos que hemos desbrozado, digamos, los personajes femeninos principales. Hay, digamos, también unos contrarios que durante una parte de la novela
van a ser unos desconocidos. No vamos a decir quiénes son, quiénes han hecho o qué han hecho. Pero sí que nos hablases un poco de cómo construyes una atmósfera en la que el mal está presente, pero en vez de hacerlo explícito, es algo mucho más liviano. Constantemente tú ves que algo está mal, que esa maldad incluso está mucho más cerca de lo que pensamos, pero administras muy bien las dosis a la hora de revelarnos información, a la hora de hacernos sospechar de determinadas personas. ¿Cómo has dosificado eso y cómo has construido también esas atmósferas? Ahí me ayudó mucho ese proceso de escaleta que comentábamos. Yo escribo la escaleta, la primera escaleta que yo escribo de esta novela es un borrador muy borrador, al que luego le meto todas esas cosas, todos esos personajes que podemos decir que pertenecen a ese mundo maligno, ¿no? Y a esa atmósfera oscura de la novela, se los meto después. O sea, está la trama y luego empiezo a ir capítulo a capítulo metiendo X intervenciones, no en todos los capítulos, para crear esa atmósfera. También te digo que he tenido mucha suerte. Granada es una ciudad que se presta a esa atmósfera. O sea, Granada de día es estupenda, bonita, maravillosa y súper mágica, pero de noche también es muy oscura, sobre todo los barrios como el Albaicín o el Realejo y sus callejuelas. O sea que también, estando ambientada en Granada, ha sido fácil y ha sido una herramienta que me ha ayudado mucho a eso. ¿Y cómo ha sido recibida en Granada esta novela? Pues la verdad que de momento muy bien. Me encanta recibir mensajes de los granaínos porque al final es como la validación que necesito sobre la ciudad y de momento la recepción es muy positiva. Es verdad que de las primeras personas que lo leyeron fue mi madre. Yo decía, mamá, léelo como granaína y dime qué te parece, ¿sabes? Porque yo no soy granaína. Por mucho que me guste la ciudad, por mucho que viva allí, por mucho que la conozca, y lo cierto es que de momento los granaínos están contentos. Yo estoy muy contenta y estoy muy contenta porque la novela negra no todo es el norte. Sé que estamos acostumbradas a que todo sea norte, pero la novela negra puede ser a 45 grados en verano. Hay novelas en Andalucía, novela negra ambientada en Andalucía, pero no es tan hegemónico como la novela en el norte. Y es curioso que yo cuente esto estando aquí en Gijón, pero ya lo sabéis que es verdad. Entonces, bueno, pues estoy muy contenta de que sea en Andalucía, de que sea en Granada y de poner Granada un poco en el panorama de la novela negra, que creo que ya hacía falta. Hay autoras que lo hacen, pero creo que necesitamos ser más. Bueno, ¿y qué es lo próximo que vamos a leer de May? Pues esa es una buena pregunta. Justamente esta semana en Gijón tengo 2 días para tomar esa decisión. Mañana la tengo que comunicar porque yo para tomar decisiones sobre lo que escribo soy un poco caótica. En mi mente siempre hay muchas posibilidades. Quiero hacerlo todo a la vez y no puedo. Y mañana justamente tengo una reunión con mis agentes para decirles comunicarles lo que he decidido. Y así, un poco sin spoiler, lo que puedo contar es que en mi mente yo quiero seguir con la novela negra ambientada en Andalucía. Quiero seguir en la línea de las niñas salvajes. No hablamos de segunda parte sí o no, sino sencillamente seguir en la línea de la memoria histórica, de las cuestiones políticas, de tener personajes femeninos que sean referentes. Y eso es lo que voy a empezar a escribir ahora, que tengo el verano para empezar una escaleta. Es cierto que el año que viene saco otro proyecto, que es infantil, no tiene nada que ver, pero lo que es novela negra, por ahí van los tiros. Bueno, y ya vamos a ir terminando. No sé si hay alguien del público que le quiera formular una pregunta más, si no veo que no se animan, así que voy a terminar yo esta preguntándole a May si dentro de lo que ha sido todo este proceso de escritura, ¿qué ha sido más difícil para ti? ¿Esa labor que dices como investigadora que era nueva para ti o la construcción de tus personajes? La labor de documentación, de investigación en el pasado o esa construcción, esos personajes que son, pues como decíamos, yo creo que hemos podido transmitir al público que asiste a esta carpa la idea de lo amplio que es el catálogo de personajes que transitan las novelas de las niñas perdidas. Pues a ver, yo creo que ninguna de las dos cosas. Para mí lo que ha sido más difícil ha sido sorprender y lo que más miedo me daba era poder sorprender o no al lector que leyera Las niñas salvajes. De hecho, Las niñas salvajes ha tenido 3 finales distintos, varias escenas que se han eliminado, se han vuelto a poner, las he vuelto a eliminar, las he vuelto a poner, porque yo ponía una cosa, la mandaba a mi agente, ¡qué bien! Y yo, no, vamos a reescribirlo, voy a cambiar esto. Se lo mandaba a mis editores, ¡está estupendo! No, voy a... Como que no paraba de darle vueltas porque mi miedo siempre ha sido no sorprender. Creo, preguntándote a ti y a otros lectores, que os sorprende y eso está genial. Ahora el reto para mí, para el siguiente libro, es volver a sorprender y no reutilizar la misma fórmula, porque ya quienes hayáis leído Las niñas salvajes entenderéis que hay una fórmula que hace que sorprenda y tengo que reinventarme, así que para eso tengo el verano. Bueno, a la espera de volver a disfrutar de una novela escrita por May, tenemos la suerte de que esté pasando estos días la Semana Negra de Gijón. Es su primera Semana Negra, pero estoy seguro que es la primera de muchas. Es una excelente narradora. Quienes hayáis leído el libro sabéis de lo que estoy hablando. A aquellos que no lo habéis leído me voy a dirigir a vosotros.
Y recomendároslo porque es una novela de misterio que una vez que empiezas a leerla no quieres soltarla. Funciona muy bien el juego del falso culpable en ocasiones, el saber qué es lo que ha pasado, pero también es una novela que reflexiona, como te explicaba Maya antes, sobre una pesadilla española, una pesadilla que no está en un lejano pasado, es mucho más reciente. Es también una novela de personajes variados, diferentes. No vais a encontrar dos personajes iguales. También es una novela, como os decía, de personajes como Soledad y Olivia, que de verdad yo creo que son de esos que habría que tener contenidos con una camisa de fuerza, porque si no se van a soltar y se van a cargar a todos los que tengan por delante. Funciona a muchos niveles. Es una novela de acción, es una novela de misterio, es también una novela reflexiva, histórica. ¿Y qué más? Sí, es una novela sobre Granada. Excelentemente bien escrita por May. La despedimos con un fuerte aplauso y le deseamos muchísimos éxitos y que vuelva prontamente a la Semana Negra. Y ahora estará firmando en el puesto de la campana. La Semana Negra sigue. Muchas gracias, May. Muchas gracias por acompañarnos en esta carpa de la Semana Negra. Gracias. Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, me tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, Ya sabes tú. Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, me tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj.
Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿eh? ¿Ya sabes tú? Subimos a lo más alto para llegar hasta ti. Coxon 3 Comunicación Natural. Colaborador oficial de la Semana Negra de Gijón.